Listo. Ahora sí. ¿Alguien quiere orar? Yo voy a apagar mi video. Nada más voy a estar escuchando porque voy manejando. Muy bien, hermano. Ok, vamos a orar entonces, ya que nadie Yo voy a levantó la orar, mano. hermana. Hermana, yo voy a orar. Ok. Amado Dios que moras en los santos cielos, te damos gracias, bendito Señor, porque tú eres bueno para con nosotros. Te pedimos, oh Dios, que tú prepares nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, dispuestos a entender lo que tu sierva Nancy May nos va a exponer, Señor, lo que ella nos va a explicar acerca de tu palabra, Señor. Permite que estén abiertos nuestros oídos, nuestras mentes, Señor, nuestros corazones dispuestos a aprender, a escuchar, a meditar, a reflexionar lo que Nancy nos va a exponer en este día. Bendice a tu sierva, Señor, y que tu Santo Espíritu sea el que vaya obrando a través de este estudio. En el nombre de Jesús, amén. Ok, vamos a ver la diapositiva. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Es la lección número 10, adoración significativa. Esta lección tiene parte 1 y tiene parte 2, así que el día de hoy vamos a ver la parte 1 y la parte 2 en uno solo. Bueno, yo estoy atrasada una lección, entonces ya con esta lección me acomodo ya con la lección que está atrasada. Vamos a entrar entonces, la lección 10, adoración significativa. Ok. El origen de la palabra adoración viene del hebreo shahá, significa adorar, postrarse, bajarse, inclinarse. Este término aparece más de 170 veces en el Antiguo Testamento. Shahá es el término que se emplea para llegar a Dios en adoración. En 1 Samuel pueden apuntarlo y luego estudiarlo. Jeremías 7:2. Si se dan cuenta, esta lección de adoración significativa es un resumen prácticamente de casi todo lo que ya vimos, pero vamos a entender qué es la adoración significativa, por qué hacemos lo que hacemos. La adoración es la relación, una relación con Dios. Dios siempre ha querido tener una relación con el hombre y lo vemos desde el principio cuando estaba el Edén con Adán y Eva. Ellos si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta que desde el principio Dios tenía una relación directa con Adán y Eva porque ellos podían conversar directamente con Dios. Y no como después de lo que sucedió con Adán, ¿verdad? Se cortó esa relación con Dios a causa del pecado. Luego del pecado de Adán, entonces vemos que la forma de acercarse a Dios era a través de la ley, cumpliendo los mandamientos y realizando rituales de purificación como los sacrificios. Entonces vemos que después de la caída de Adán y de Eva, vemos que la adoración cambia o la relación con Dios cambia porque empezaron los sacrificios, ¿verdad? Cuando ellos querían acercarse a Dios, ya había un intermedio que eran los sacerdotes, ya no tenían una conexión directa con Dios, sino que era a través de los sacrificios para perdón de pecados y a través de los sacerdotes quienes pedían perdón por el pecado del pueblo. Entonces vemos que también Jesucristo fue el único que cumplió la ley y de esa forma se transformó en el mediador entre Dios y los hombres. Restableció la relación rota en el Edén. O sea, ya no hubo el intermedio de los sacerdotes. Cristo fue el único que cumplió toda esta ley. La adoración entonces también es
nuestra esencia, es lo que nos caracteriza a nosotros como hijos de Dios. Aquí la palabra de Dios en Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los crié, los formé y los hice. Aquí me llama un poco la atención esta frase, todos los llamados de mi nombre. ¿De dónde proviene la palabra cristianos? Del nombre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros somos llamados por Él, nuestra adoración debe glorificar. Siempre es cristocéntrica, siempre es Cristo al que debemos glorificar. Es Dios mismo. Esa debe ser nuestra esencia, adorar, que es la adoración hacia nuestro Dios. Entonces, aquí vemos también que Dios busca adoradores y no adoración. ¿Por qué? En el cielo vemos que la palabra de Dios nos enseña cuando Juan habla en el Apocalipsis, ¿verdad? Que los ángeles, los ancianos adoran a Dios. Entonces, él tiene suficiente adoración. Por eso la palabra de Dios nos enseña que Él no busca adoración, Él busca adoradores. Jesús dice que los rituales y los lugares se harían inútiles luego de cumplir su propósito. Cuando hay un propósito diferente a lo que estamos haciendo, cuando se ha perdido el propósito por el cual hacemos todas las cosas, esto se convierte en inútil, o sea, ya no sirve para nada. Como dice Isaías 64:6, ¿verdad? Que todas nuestras obras, cuando hemos perdido el propósito de por qué cantamos, de por qué hacemos, de por qué limpiamos, de por qué evangelizamos, cuando se pierde el propósito de todo esto, todas nuestras obras se vuelven como trapos de inmundicia. Entonces, vemos que también los judíos del estilo de adoración precristiana conocían a quién adoraban, por lo tanto su adoración tenía sentido. ¿Y en qué forma? Cuando, si recuerdan la imagen que les mostré, el video del Coliseo romano, cuando estaban los cristianos en ese lugar, cómo ellos adoraron a Dios pese a la situación que estaban viviendo, ¿verdad? Estaban quizás a punto de morir. ¿Qué sucedió? Ellos sabían a quién adoraban, conocían exactamente a quién le rendían su adoración y no les importaba lo que viniera. Las personas y los mártires, podemos ver lo que ellos sabían también exactamente a quién adoraban. Mucha gente hoy en día en las iglesias, ¿verdad? Un poquito de problema, se alejan. Vemos en la lección del pastor Sergio, cuando una persona no está teniendo una relación con Dios, ¿qué sucede? Cualquier situación o la palabra misma que escucha, piensa que es para él específicamente, ¿y qué hacen? Se van. Entonces vemos que los judíos tenían un estilo de adoración precristiana, pero entendían el propósito y a quién dirigían su adoración. La verdadera adoración entonces se realizará en espíritu y en verdad. ¿Alguien me puede recordar un poco cómo es la adoración en espíritu? Vamos en la siguiente diapositiva. La comunión con Dios. Ahí va. Entonces, la adoración en espíritu, recuerden que habla acerca de lo que hay en mi interior, de lo que yo le voy a expresar a Dios, de lo que hay en mi interior. En Juan 4:21 al 24, no se los voy a leer porque ustedes ya conocen esta historia. Al principio la leímos cuando Jesús estaba con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Él le dijo, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio
de los judíos. Entonces vemos que aquí también nos enseña que en la parte final, cuando Jesús le está hablando a la mujer samaritana, le menciona que va a haber un momento en la que Jesucristo y Dios mismo busca adoradores en espíritu y en verdad. Dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué nos habla del espíritu? ¿Cómo es adorar en espíritu? Se refiere a una contraposición con el estilo de adoración judío. O sea, no es lo que hacen los judíos de que se muestran a vista pública, externamente muestran todas las cosas para que vean que están adorando, sino que adorar en espíritu es la forma en cómo nosotros adoramos a Dios desde lo que hay en nuestro interior. Dice aquí, en la era precristiana se consideraba que un judío era un buen adorador si cumplía con la ley y los rituales establecidos. De hecho, si no cumplían completamente con la ley, estaban los sacrificios por sus pecados e incluso un sacrificio anual que el sumo sacerdote elevaba por los pecados de toda la nación. Entonces la adoración judía se basaba únicamente en mostrar lo exterior. No estaban haciendo una adoración en espíritu. Jesucristo dice que la verdadera adoración entonces viene ¿de dónde? Desde lo que hay en nuestro interior. ¿Cuál es el propósito de por qué yo estoy adorando? ¿Por qué hago las cosas? En espíritu. Nadie puede ver lo que hay en tu interior. El único que examina lo que hay en nuestro interior, conoce todas las cosas, es Cristo, es Dios. Aquí nosotros nos muestra un ejemplo acerca de David. Es el mayor ejemplo de adorador en la Biblia. Pero vemos también que cuando él fue elegido como rey, entre sus hermanos al momento de ser ungido por Samuel, recordemos que Dios no miró, ¿verdad? Solamente la apariencia, sino que lo escogió porque había en su corazón algo muy especial. No miró la apariencia. Entonces el motor de nuestras acciones es nuestro corazón. Y desde allí es donde debe venir nuestra adoración. Ahora, la adoración en verdad no se refiere a que vamos a adorarle en verdad, entre comillas, a decirle, pues yo voy a cantar, yo vine a adorar a Dios, vine a cantar, vine a entonar himnos. No se trata solamente de decirlo con palabras, sino que también adorar en verdad. Recordemos que la palabra verdad en la Biblia, ¿quién es? Dios. Jesucristo, Dios. ¿verdad? Dice, Él es el camino, la verdad y la Biblia. Entonces, cuando nosotros estemos adorando, dice la Biblia es la palabra de verdad, adoremos en verdad, se refiere a obedecer la palabra de Dios, a obedecer lo que Cristo nos dejó en su palabra, seguir sus principios, sus normas y dejarse moldear por ella. Para poder obedecer la palabra se necesita conocer la palabra y por lo tanto leerla y escudriñarla. Ya escuchamos con el pastor Sergio, ¿verdad? No una vez, si nos toca predicar, no una vez, dos, tercera, las veces necesarias que tú debes hacerla para entender la palabra y poder exponerla. Entonces, la adoración en verdad tiene que estar centrado en Jesucristo, porque Él es la verdad. Por lo tanto, la adoración verdadera debe pasar siempre por Jesús. Hebreos 8, 1 al 6 muestra a Jesús como sumo sacerdote y Pablo en 1 Timoteo 2, 5 dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Muchas veces a nosotros nos cuesta decir voy a dejar ser moldeada por la palabra. Pero aquí cuando nosotros vemos que la palabra adoración en verdad
se basa también en obedecer la palabra. Adoración también es obedecer. Muchas veces no nos va a gustar lo que nos dice la palabra, pero es necesario obedecerla. El sábado pasado me tocó dar la clase, la enseñanza a los muchachos y habla acerca del uniforme. Yo sé que alguno de ustedes ha escuchado también con los muchachos de Cancún y habla del uniforme. Para nosotros, a veces al hablarlo, pensamos que vamos a lastimar a algunas personas al decirles lo que dice la palabra acerca de cómo es la vestimenta de un cristiano, pero no se trata de que si nos gusta o no nos gusta, sino qué dice la palabra. ¿Qué nosotros debemos hacer con lo que dice la palabra? Debemos ponerla en práctica. Como dice la palabra, no seamos oidores, sino que seamos hacedores de su palabra. Y no nos pregunta, si te gusta, tómala y hazla. Te dice, haz lo que dice la palabra. Ese es un verdadero adorador. Cuando escucha la palabra, la pone en práctica. Ese es un adorador en verdad. ¿Cuál es el precio de adorar? Para adorar verdaderamente a Dios, debemos pagar el precio de poner a Dios en primer lugar. Ya no soy yo. Ya no tomo mis propias decisiones, sino que me baso en la dirección de Dios. Me baso en lo que Cristo, me baso en lo que el Espíritu Santo me guía a hacer, a decidir. En sentido figurado dice, bajarnos del trono de nuestra vida y cederle lugar al Padre, doblar nuestra voluntad para permitir que Dios gobierne. Cuando decimos que queremos más de Cristo, estamos diciendo que queremos que Él vaya tomando más posesión de nuestra vida, que seamos cada vez más como Él, que ya no seamos nosotros. Dice la canción, menguar para que crezcas tú, para que crezca Dios en nosotros, para que cada día podamos parecernos más a Él, no tomando la gloria de Él, sino que en su carácter, en cómo es Él. ¿Cómo debo perdonar a alguien? Que dice la palabra. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Cómo tomo decisión a esta situación? ¿Qué hizo Jesucristo? Entonces, basarnos en lo que dice la palabra y dejarnos guiar para que el Espíritu Santo nos oriente, nos guíe a hacer las cosas como Él quiere. Ese es el precio. Entonces, también en sentido figurado, es bajarnos del trono. Aquí ya la leímos, es la misma. Entonces, es una relación directa. ¿Cómo es esta relación directa? Dice Hebreos 10, 9, 22. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo. Esto es, de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos pues con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Entonces, la relación directa es la libertad de entrar. Hoy tenemos la libertad, esa libertad de entrar y tener esa comunión directa con el Padre, de hablar con Él. Es una forma de tener esa dirección directa, pero cuando abrimos su palabra, tenemos también esa dirección, esa relación directa, porque Él nos habla a nosotros a través de su palabra. Entonces, nos está enseñando la palabra de Dios cómo es esta adoración significativa. Así como dice la palabra, significativa. ¿Qué tanto significa para ti hacer lo que haces? ¿Por quién lo haces? Como les hablaba del uniforme, el primer punto que nos mencionaba acerca de este uniforme es, si me visto como me visto, ¿por qué lo hago? Primer punto nos menciona, por amor y por respeto a Dios. Y una de las cosas que les mencionaba a las muchachitas, cada vez que tú te pongas una ropa, mírate al espejo y platica con Dios. Señor, voy a vestirme así por amor y respeto para ti. Entonces, cuando tenemos esta relación directa con Dios, absolutamente todas las cosas que nosotros hagamos, se las vamos a consultar a Él y Él nos va a revelar a través de su palabra
lo que Él desea para nosotros. Nuevamente se recalca entonces que la adoración viene del corazón. Tenemos que hacerlo, uno, con fe, tenemos que hacerlo en santidad. Cuando se habla de libertad, no se refiere a la libertad de cantar más fuerte o de saltar o de danzar, se refiere a la libertad de tener una relación directa con el Padre. ¿Qué te impide hacerlo? Ahora, yo creo que tenemos esa libertad, ¿verdad? En cualquier lugar donde andemos, en donde estemos, tenemos esa libertad. Ya no estamos dominados por alguien o por un gobierno y nos diga, tú no puedes hacer esto acá. Sino que tenemos esa libertad de poder acercarnos al Padre y tener esta relación directa, constantemente, santificándonos, hablando con Él constantemente de nuestras batallas, de nuestras luchas, de las dificultades, poder tener esta relación directa con Él y platicar con Él de esta situación. Ese es un verdadero adorador. Romanos 12, 1 al 2 dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle, a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo, y al contrario, cambien de manera de ser, de pensar. Así podrán saber qué es lo que quiere Dios, es decir, todo lo que es bueno, lo que es agradable y perfecto. Muchas veces nos da instrucciones en la palabra, como mencionaba, y a veces no nos gusta, porque a veces la palabra de Dios nos habla directo y muchas veces pensamos que el pastor, pues él lo sabe y me lo está diciendo a mí, y no es la palabra, y a veces no nos va a gustar, pero Dios sabe por qué nos está dando esa palabra. Dice en el último verso, porque así podrán saber qué es lo que quiere Dios, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Él sabe por qué, porque desea lo mejor para nosotros, porque desea todo lo bueno para nosotros, lo agradable, lo perfecto para sus hijos. Entonces, tiene que ser también un sacrificio nuestra adoración. Cuando nosotros decimos, ya no yo, ya no mis decisiones, ya no es lo que quiero, ya no hago lo que quiero, sino que me dejo dominar por la palabra de Dios, por Dios mismo, por el Espíritu Santo. La adoración, si bien parte del corazón, se expresa también con el cuerpo. Todo lo que nosotros hagamos es lo que brota de nuestro corazón. Si uno lo hace por hacer, por obligación, porque lo quiere hacer así, pero cuando una persona empieza a caminar en los caminos de Dios, cuando está en su primer amor, podemos darnos enseguida cuenta cómo es esta adoración en estas personas. Quieren hacerlo, no para agradar a alguien, no para agradar a una sociedad, sino que lo hacen por amor, lo hacen, se atreven a cualquier cosa por amor a Dios. Y están en su primer amor. Para adorarle, de mejor forma, dice, debemos de rechazar la forma de vivir del mundo y cambiar nuestra forma de ser y de pensar. Y no de nosotros, no de lo que nosotros pensamos. Recordemos, basarnos en la palabra de Dios. ¿Qué es adoración? Adorar es entregar nuestra vida en servicio a Dios y agradarle porque sentimos amor por Él. Adoración, les mencionaba, generaliza muchas cosas, son muchas cosas. Entonces, antes de que nosotros nos pongamos a hacer algo, ¿cuál es el propósito principal por el cual hago estas cosas? Por amor y por agradar a Dios. Ese debe ser nuestro pensamiento cuando somos verdaderos adoradores. Adorar también es un estilo de vida porque involucra cada área de nuestra vida. Toda nuestra vida involucra este estilo de vida, de cómo debemos caminar. Cuando nos ven, cuando no nos ven, tenemos que mostrarlo externamente, muchas veces sí, porque eso expresa lo que hay en nuestro corazón, al demostrar el amor y el respeto que tenemos hacia Dios.
¿Qué es adoración? Nuevamente dice, adorar a Dios, trabajando bien, estudiando bien, amando a nuestras esposas o esposos, para los que están casados, enseñando y corrigiendo a nuestros hijos con amor y no con enojo. Los solteros guardándose vírgenes hasta el matrimonio, los hijos honrando y respetando a los padres, preocupándonos de nuestros amigos, cuidando que decimos para no herir a otros o levantar calumnias, entre muchas cosas. ¿Verdad? Entonces, adoración involucra muchas cosas. Para finalizar, este es como un resumen y les menciono que son muchas cosas que nosotros ya vimos y es para terminar con esta parte de Juan 14:26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, cuando yo me pongo a hacer algo, el Espíritu Santo nos va a guiar a hacer lo correcto, nos va a mostrar el camino, te va a enseñar cómo hacer las cosas. La adoración significativa, entonces, ¿qué propósito tiene todo lo que yo hago? ¿Qué significa? ¿Por qué lo hago? Para mí, ¿qué tanto valor tiene hacer lo que yo hago? ¿Para qué lo hago? Y esa es la adoración significativa. Gracias. Está muy cortita a la lección porque les menciono que son cosas que nosotros ya vimos en nuestra clase y es como un resumen de todo esto. Ahora, ¿tienen alguna pregunta? No, no, hermana, está todo clarísimo, clarísimo, más que clara que el agua. Pero sí quiero comentar algo. Cuando habla de que nos tenemos que mantener vírgenes,